específicos para recoger la ofrenda. Hay muchos himnos que son para recoger la ofrenda y nunca las usamos. Siempre ponemos diferentes himnos, pero no de esos que son específicos para la ofrenda. Esperemos que los vayamos incorporando próximamente. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Marcos capítulo 9, donde tuvimos la lectura. Marcos 9 del 1 al 10. Ahora, vamos a ver algo extraordinario el día de hoy. Estamos hablando de la transfiguración. Esto es un tema precioso, el cual impactó a los que lo vieron, a los que fueron testigos del evento de la transfiguración de Cristo. Ahora, el evento de la transfiguración de Cristo se ve en los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Juan no menciona. Entonces los tres evangelios sinópticos son los que mencionan el evento de la transfiguración. Si ustedes, bueno, obviamente Marcos 9 es donde lo encontramos. Si lo quieren ver en Mateo, se encuentra en Mateo 17. En Mateo 17 encontramos desde el punto de vista de Mateo, la transfiguración. Y podemos verlo también en Lucas capítulo 9. Entonces Marcos 9, Mateo 17 y Lucas 9. Estos son los tres lugares en la Biblia, en los evangelios, donde vemos el tema de la transfiguración de Cristo. Otra vez, Marcos 9, Mateo 17 y Lucas 9. Vamos a leer los tres. De hecho ya leímos el de Marcos 9 hace unos momentos. Vamos a leer el de Lucas y vamos a leer el de Mateo, porque recuerden, son puntos de vista de la misma situación, del mismo evento, pero vemos detalles en Lucas que no vemos en Marcos, vemos detalles en Mateo que no vemos en Lucas. ¿Sí? Entonces tenemos que leer los tres recuentos de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo para tener un panorama mucho más completo, porque si solamente nos enfocamos a ver el punto de vista de Marcos, quedamos cortos del entendimiento. Y la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo es un tema realmente tremendo que tiene lecciones no solamente para la iglesia, sino también para Israel. Era también algo que tenía que ver con la anticipación de la gloria futura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es escatológico también en naturaleza, la transfiguración. Usted se preguntará, bueno, pues ¿qué es la transfiguración? La transfiguración es un evento donde nuestro Señor Jesucristo se transforma físicamente desde el interior hacia el exterior, ¿sí? Entonces, Él tuvo un cambio físico, ¿okay? Era un cambio donde Él manifestó su gloria de forma física. Empezó desde adentro porque Él es divino. Entonces, desde el interior de su ser, desde lo que era Cristo mismo, su esencia como Dios, Él emana hacia el exterior su divinidad para que éste pueda ser visto. Ahora, obviamente, Él no muestra su gloria de forma completa, porque ciertamente la Biblia nos dice que nadie puede ver la gloria de Dios y vivir, ¿okay? Por lo tanto, Él no manifiesta su gloria entera, nada más lo suficiente para que ellos vieran la manifestación de su gloria, de su divinidad. Tanto fue eso cierto que ahora, vamos a verlo ahorita que lo empezamos a leer. Quienes vieron esta transformación física de nuestro Señor Jesucristo fueron lo que se conoce como el círculo íntimo de Cristo, los discípulos más íntimos, es decir, Pedro, Juan y
y Jacobo. Gracias. Pedro, Juan y Jacobo. Otro miembro del círculo íntimo sería Andrés, pero Andrés no lo vio. Entonces, tanto Pedro como Juan en sus epístolas hablan del tema de la transfiguración, que vieron la gloria de Dios, porque fue impactante para ellos. Fue tan impactante que ellos en sus epístolas hablaron del tema. Entonces, antes de empezar, vamos a leer Mateo capítulo 17. Vamos rápidamente allá a Mateo, y ustedes van a ver en la lectura que sí hay ciertas diferencias entre Marcos, Mateo y Lucas tocante a esto. Entonces vamos a empezar bueno, no hemos orado, vamos a empezar con una oración, y ahorita comenzamos con la lectura de Mateo 17. Ya leímos el de Marcos 9, pero vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar aquí juntos en su casa de oración, aprendiendo de este gran tema, la transfiguración de su Hijo Jesucristo, allá arriba en lo alto del monte. Gracias, Señor, por los testigos oculares que vieron este evento, Señor, de lo cual posteriormente escribieron acerca de ello. Gracias, Señor, por todo lo que implica su transfiguración, viendo su divinidad y obviamente lo que implica escatológicamente. Le damos gracias, Señor, por su salvación mediante la obra de su Hijo Jesucristo. Y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le agradecemos por todas las cosas. Amén. Muy bien, lo voy a leer rápidamente. Mateo 17. Ahora, pongan atención, aquí dice 6 días, mientras que Mateo dice 8, ¿ok? Pero no hay una discrepancia. Cuando lleguemos al momento se los voy a explicar. Entonces dice Mateo 17:1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. ¿Okay? Eso no lo menciona Marcos. Marcos no menciona lo de su rostro, pero sí menciona sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces Marcos no menciona lo del rostro de nuestro Señor Jesucristo que resplandeció y cambió, pero sí menciona lo de la vestimenta. ¿Okay? Versículo 3. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Muy interesante, Moisés y Elías. Pues Moisés ya había muerto, Elías había sido llevado a gloria, pero aquí estamos viendo que ellos aparecen en el monte de transfiguración con nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos, gracias hermano, tenemos a Cristo, a Moisés y a Elías, y vamos a hablar de eso también. Dice, hablando con él. Entonces, fíjense, y dice el versículo 3 que hablaron Moisés y Elías con Cristo arriba en el monte. Ahora, ni Mateo ni Marcos nos dicen de qué estaban hablando. ¿Okay? Lucas sí. Lucas nos explica de qué se trataba la conversación que Cristo estaba teniendo o sosteniendo con Moisés y con Elías. Entonces Lucas sí nos dice de qué se estaban hablando, Mateo y Marcos no. Versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Okay? Vamos a hablar acerca de eso también, y qué es una enramada y por qué. Versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. ¿Okay? Ahora, dice una nube de luz. Marcos y Lucas no dicen que es una nube de luz. ¿Okay? Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora, aparte de que Marcos y Lucas no mencionan que es una nube de luz, en Lucas dice que no solamente los cubría, sino que esta nube estaba en ellos, más bien como una neblina. Entonces estaban completamente cubiertos por esta especie de neblina de luz. ¿Okay? Entonces vamos a continuar. A él oír, versículo 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Esto no lo menciona ni Marcos ni Lucas, que se postraron por temor. Ellos no muestran que ellos dice Marcos que tenían miedo,
pero no dice que se pusieron postrados ante sus rostros porque escucharon la voz de Dios Padre proveniente de esta nube de luz. Entonces ni Marcos ni Juan lo mencionan, solamente Mateo, que se postraron. Dice el versículo 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, esto tampoco viene ni en Marcos ni en Lucas, el hecho de que los tocó y los levantó y les dice, levantaos y no temáis. Versículo 8, y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. Eso sí viene en el recuento de los tres. Versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, ni digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ok, bueno, eso no lo vamos a ver hoy, lo voy a dividir. No vamos a estudiar toda la transfiguración en un solo domingo. Lo vamos a dividir entre hoy y la próxima semana. Entonces, la transfiguración no lo vamos a ver entero, es imposible, ¿okay? Pero vamos a empezar con los versículos donde, otra vez, esto fue un asunto tan impactante para los testigos, para el círculo íntimo de Cristo, que ellos escribieron del tema de forma posterior. Vamos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14. En Juan 1:14, básicamente Juan empieza su epístola, su evangelio. Juan empieza su evangelio hablando de la transfiguración. Desde el primer capítulo, Juan 1:14, dice Juan 1:14, y aquel verbo, es decir, Cristo Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces él estaba haciendo referencia de que Jacobo, él y Pedro habían visto la gloria de Dios en el monte de la transfiguración, dando a entender Juan, desde el primer capítulo de su evangelio, Jesús es Dios. Jesús es divino. Nosotros lo vimos y fuimos testigos oculares de su divinidad porque vimos la transfiguración. Y recuerden, el tema principal del Evangelio de Juan es que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Entonces él está utilizando el evento de la transfiguración para comprobar desde el inicio de su evangelio, Jesucristo es Dios. Es uno de los temas, uno de los muchos temas del libro del evangelio de Juan. Ahora vamos rápidamente a ver el de Pedro, cuando Pedro menciona. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1 también. Creo que es capítulo 1. A menos de que, a ver. Sí. Segunda de Pedro, segunda de Pedro, su epístola, capítulo 1 también, capítulo 1. Y vamos a leer versículos 16 al 18. Observen lo que Pedro dice. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, Pedro está hablando de cosas futuras, de cosas escatológicas, ¿sí? Y recuerden, yo les mencioné que la transfiguración tiene que ver con eventos futuros, ¿sí? Entonces, la transfiguración tiene que ver también con eventos escatológicos, eventos futuros. Entonces, Pedro está diciendo, no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, es decir, cosas futuras, Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces él está diciendo, yo vi la transfiguración de Cristo Jesús junto con Jacobo y junto con Juan, y por lo que nosotros vimos, comprendimos las cosas futuras. Por lo que nosotros vimos con nuestros propios ojos cuando él manifestó su gloria, entendimos cuestiones escatológicas. ¿Ok? Ahora seguimos leyendo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Ok?
Eso es exactamente lo que dijo la nube de luz cuando los rodeó. Dice, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia, a él oíd. Eso es lo que la nube, lo que el Padre dijo en la nube de luz cuando estaban en el monte de la transfiguración. Entonces no cabe duda de que Él está hablando de ese evento. Y el versículo 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Okay? Hablando de la transfiguración, no hay duda. Juan habla de la transfiguración, Pedro habla de la transfiguración. De hecho, el mismo Pablo en Filipenses hace mención también, aunque él no fue a testigo ocular. Entonces Pablo también hace mención de la transfiguración, aunque no estuvo. Pero vamos a continuar, ¿sí? Porque si no, nunca vamos a terminar esto. ¿Okay? Vamos a avanzar. Vamos a leer, bueno, no vamos a leer el de Lucas completo ahorita, pero vamos a continuar. Ahora, en cuestión a el monte, ¿cuál monte era? Pues si ustedes recuerdan, en el capítulo 8 de Marcos, lo último, vimos que él se encontraba, Cristo Jesús con sus apóstoles, se encontraba en Cesarea de Filipos. Entonces ellos se habían movido y estaban en lo que era el área de Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos es un lugar o una ciudad que fue completamente gentil. No era una zona hebrea, no era una zona judía, no era parte de Israel. Hasta el día de hoy, esa zona que es Cesarea de Filipos pertenece a lo que es la nación de Libia, pertenece a Libia, no pertenece a Israel. Entonces, y en tiempos bíblicos era lo mismo, era completamente gentil, no era una zona judía. Entonces ellos se encontraban en Cesarea de Filipos y hay mucha, ¿cómo se dice? Controversia en cuestión a cuál fue el monte de transfiguración. Por tradición, se dice que el monte es el monte Tabor, Ahora, el monte Tabor, sin embargo, se encuentra en la parte baja de Galilea, la parte sur, al occidente, se encuentra el monte Tabor, que viene siendo Israel, ¿ok? Pero Cristo Jesús y sus apóstoles no se encontraban en territorio israelita, se encontraban ellos en territorio gentil, Cesarea de Filipos. ¿Okay? Por lo tanto, la discrepancia viene si fue el monte Tabor o el monte Hermón. ¿Okay? La mayoría de los que realmente estudian profundamente creemos que fue el monte Hermón y no el monte Tabor, aunque por tradición creen que es Tabor. Entonces hay disputas, hay contiendas ahí entre si el monte santo que menciona Pedro era Tabor o el monte Hermón. Nosotros somos más desde el punto de vista de que fue el monte Hermón, porque el monte Hermón, ¿saben dónde se encuentra? Cerca de Cesarea de Filipos, en Libia, no en Israel. Líbano, perdón, dije Libia, Líbano, gracias. Potatoes. Entonces, Líbano. Entonces, Líbano. Entonces, ahí se encuentra el monte Hermón. Vamos a ver una cosa. Si nosotros vemos nuestra lectura en Marcos capítulo 9, observamos que dice el versículo 9:2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Pero si nosotros vamos a Lucas 9:28, nosotros leemos: aconteció como 8 días después. Hay una discrepancia entonces en la palabra de Dios, porque Marcos dice 6 días, mientras que Lucas dice 8 días. No, recuerden, no hay discrepancia.
lo que está sucediendo es que Lucas está incluyendo el día anterior, ¿okay?, lo sucedido, y luego 6 días, y luego el día de la transfiguración. Entonces, Lucas está agregando el día anterior y el día de la transfiguración, mientras que Marcos no está incluyendo el día antes ni el día de la transfiguración como cuenta. Entonces Marcos está nada más utilizando los 6 días del espacio entre el evento anterior y el evento de la transfiguración. Entonces no hay discrepancia, simplemente Lucas está agregando esos 2 días, el mero día de la transfiguración y el evento previo, ¿okay? Entonces vamos a continuar. Eso ya lo leímos. Vamos con el versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Eso no lo incluyen los otros. Sí dicen los otros evangelistas, sí dicen pues que sus ropas eran resplandecientes, pero no hablan de lo del lavador, que no lo puede hacer tan blanco. Y Marcos no habla tampoco del resplandor de su rostro, mientras que Lucas y Mateo sí hablan del resplandor del rostro de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos que también considerar que no solamente nuestro Señor Jesucristo estaba reluciente, lleno de luz, sino también tenemos que entender que Moisés y Elías, quien se presentaron, también estaban resplandecientes. ¿Por qué? Pues ellos estaban resplandecientes porque habían venido de la gloria celestial. Recuerden que por ejemplo, recuerden cuando Moisés estaba recibiendo el decálogo en el monte Sinaí, y él estaba en el monte Sinaí recibiendo el decálogo, los 10 mandamientos. Él quería ver la gloria de Dios, ¿recuerdan? Y Dios le dijo, mira, ve por la grieta en la peña, y yo voy a pasar dándote mi espalda. Yo voy a pasar delante de ti así dándote la espalda para que no mueras. Y cuando él hizo eso, porque estaba en la presencia de Dios, viendo la gloria de Dios, su rostro resplandeció. Dice que su rostro brilló cuando él estaba ahí en el monte, y cuando bajó su rostro todavía estaba brillando, porque había estado en la presencia de la gloria de Dios. Ahora, en este caso, tanto Moisés como Elías habían estado en la presencia de Dios en gloria, y ahora ellos han sido regresados a la tierra en el monte de la transfiguración para mostrar la divinidad y la gloria de Cristo Jesús. Entonces asumimos, porque la Biblia no nos dice, pero asumimos que Elías también estaba resplandeciente, al igual como lo era Moisés, por lo que hemos visto con Moisés previamente. ¿Okay? Ahora, una cosa interesante, recuerden que Moisés nunca vio la tierra prometida. Recuerden que Moisés nunca vio la tierra prometida. Él murió antes de ver la tierra prometida, porque pecó. ¿Sí? Le pegó a la roca y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. El monte Hermón, que consideramos que era el monte santo, como yo lo mencioné, hoy por hoy y en el tiempo de Cristo era territorio gentil, no era israelita. Sin embargo, tenemos que entender que Dios
le prometió a Abraham todo ese territorio. Dios le prometió toda la tierra de Canaán, toda completa. Es decir, ya lo hemos mencionado, lo que es Libia, lo que es Jordania, lo que es obviamente Israel, lo que es incluso Afganistán y Pakistán y todos esos países. Y Dios se lo prometió al pueblo hebreo. Entonces, técnicamente, Moisés sí tocó tierra prometida. Porque aunque en vida no lo vio porque pecó, después de su muerte, en el monte de la transfiguración, Dios le permitió pararse en el monte Hermón, o si consideran que es monte Tabor, el que quieran. Pero el punto es, Moisés sí vio la tierra prometida en la transfiguración. ¿Okay? Que es muy interesante eso. Pero vamos a avanzar. Como ya mencioné, la palabra transfiguración significa un cambio exterior visible, la cual emana desde el interior. Y en el caso de Moisés y en el caso de Elías, ellos estaban resplandecientes, pero no por ellos mismos. Ellos estaban resplandecientes porque estaban o habían estado en la presencia de Dios. Mientras que nuestro Señor Jesucristo, Él estaba resplandeciente por Él mismo. Es decir, por medio de su propio poder, porque Él es Dios. Entonces, desde su interior emanó ese brillo, esa gloria. Era algo propio, a diferencia del de Moisés y el de Elías, que no era un brillo propio. Fue un reflejo, porque habían estado en la presencia de Dios. Ok. Ahora, voy a darle un poco de aplicación bíblico, no subjetivo, sino objetivo, muy verdadero. Vamos a darle un poco de aplicación, porque usted me podría decir, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Tiene mucho que ver con nosotros, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha compartido un poco de su gloria, ha compartido su gloria con nosotros. Él ha compartido ese brillo, ese resplandecer en nosotros. Vamos a verlo. No solamente Él nos ha dado o compartido con nosotros este reflejo de su gloria, sino que también nos ha prometido un hogar glorioso y eterno donde estaremos resplandeciendo. Vamos a ver algunos versículos a mi capítulo favorito de la Biblia, Juan, capítulo 17, bueno, uno de mis favoritos. Juan, capítulo 17, vamos a leer los versículos 21 al 24. Juan 17, 21 al 24 dice, para que todos sean uno, es decir, nosotros la iglesia, los creyentes, los que hemos recibido su gracia, los que somos salvos, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, es decir, los salvos, los santificados, sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, es por medio de nosotros la iglesia que reflejamos el brillo de Cristo, su gloria, para que los inconversos crean. Y fíjense lo que dice, versículo 22, Juan 17, 22. La gloria que me diste, es decir, la gloria de Dios Hijo, que es por Él mismo, pero aquí Cristo está hablando del Padre, yo les he dado. Él nos ha dado de esa gloria, ¿sí? Entonces, la gloria que Dios Padre le dio a Dios Hijo, porque son divinos, Dios Hijo nos lo ha extendido a nosotros que hemos creído, para que seamos uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces nuestro Señor Jesucristo está diciendo, esa gloria que yo tengo, yo la he extendido a los que han creído en mí, para que
el mundo inconverso vea ese brillo, vea algo diferente, vea algo distinto en los que han creído en mí, que vean mi gloria reflejada en ellos. ¿Okay? Entonces esa gloria que Cristo Jesús mostró en el monte de la transfiguración ha sido dada a los creyentes para que el mundo inconversa vea la luz de Cristo. Ahora vamos a ver otro versículo. El de 2 Corintios. El de Romanos ahorita lo vemos. Vamos a ver qué dice Pablo acerca de esto también. 2 Corintios capítulo 3 y versículo 18. 2 Corintios 3, 18. Vamos a ver lo que dice Pablo. Dice 3:18 de 2 Corintios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Venía yo hablando con mi esposa cuando veníamos para acá. Yo le dije, híjole, cada día tenemos que ser como cristianos, más como Cristo es, y mostrar su gloria, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y yo le dije, la única forma de hacerlo es por medio del Espíritu Santo, porque si no fuera por el Espíritu Santo, no hay gloria. Porque no hay gloria en mí, no hay gloria en ti. No tenemos de qué gloriarnos de ninguna forma, de ninguna manera. Si yo voy a ser transformado de día en día, ahora, mi transformación, obviamente estamos hablando de santificación progresiva, ¿sí? Mientras que la transformación de nosotros es muy distinta a la transfiguración de Cristo. Él me transforma por medio de su Espíritu Santo día en día para ser cada día más como Él es, para reflejar su gloria. Pero Él en su transfiguración fue inmediata. Fue inmediato, no fue un asunto progresivo. Cristo Jesús mostró su gloria ahorita. Brilló. Mientras que nosotros tardamos toda una vida de estudio, de transformación. Él es Dios. Nosotros pues obviamente no. Y la gloria que Él nos ha extendido depende realmente del Espíritu Santo. Y es una transformación diaria, poco a poco. Ok. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que quería decirles de eso. Bueno, tengo otro aquí de Romanos. Vamos rápidamente para que no nos quedemos nada más con esos dos. Romanos capítulo 12, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este signo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces somos transformados cada día para mostrar al mundo inconverso el reflejo de la gloria de Dios que está en nosotros. Vamos a continuar. Ahora sí, versículo 4. Marcos 9:4. Les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ok. Lucas nos dice de qué estaban hablando y cuál era su conversación. Y ahorita vamos a ver ese versículo. Bueno, de una vez. Que vámonos a Lucas. Lucas 9. Ok. Versículo 31. Bueno, del 30. Lucas 9, 30 y 31. Dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, o sea, Moisés y Elías. Dice, los cuales, ahí está Moisés y Elías, 31. Dice, quienes aparecieron rodeados de gloria. Entonces ellos también estaban resplandecientes, rodeados de gloria. Pero no era su gloria, sino la gloria de Dios, porque habían estado en su presencia. Y dice el versículo 31, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, ¿de qué estaban hablando? Elías y Moisés y Cristo. De su muerte. Estaban hablando que Cristo iba a morir. ¿Sí? Él estaba hablando, no sabemos obviamente, pero les estaba diciendo, sí, voy a ir en poco tiempo a Jerusalén y allá me van a crucificar y
No sabemos realmente cómo fue la conversación, pero estaban hablando de la muerte de Cristo Jesús en la ciudad de Jerusalén, que estaba próximo a venir. ¿Okay? Entonces Marcos no nos dice de qué hablaron, Mateo no nos dice de qué hablaron, solo Lucas nos dice que estaban hablando de la muerte inminente de Cristo Jesús. Ok, vamos a continuar. En cuanto a Moisés, ¿por qué Moisés y Elías? ¿Cuál es la importancia de Moisés y Elías? ¿Por qué ellos dos? Tantos profetas y tantos que hubo y hombres de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Moisés y Elías? Bueno, la razón es porque Moisés representaba la ley. ¿Sí? A él le fue dada la ley. Moisés fue el receptor del decálogo. ¿Okay? Entonces Moisés representa la ley. Y Elías representa los profetas. Entonces Moisés representa la ley, Elías representa los profetas. ¿Cuál es la importancia de eso? Bueno, que ya no estamos bajo ley porque la ley fue cumplida en Cristo. Y que ya no necesitamos profetas porque la profecía fue cumplida en Cristo. Entonces, tanto la ley fue cumplida en Cristo como el asunto de los profetas también fue cumplida en Cristo. Porque Cristo cumple con la ley y los profetas y todos los demás. Ya no tengo necesidad de la ley, aunque la ley es perfecta. Ahora, ¿sí hay necesidad de la ley? Sí, para mostrarle al inconverso que él no puede. Pero ahora que yo ya he sido salvo, ya no tengo necesidad de la ley porque estoy en Cristo y Cristo cumplió la ley. ¿Tengo necesidad de profetas? ¿Eran malos los profetas? Pues no, eran muy buenos los profetas. Dios los había apuntado, empezando desde Elías, para dar los acontecimientos futuros. Mayormente, profecías tocante a la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo. Y cuando Cristo murió y resucitó, obviamente, cumplió con todas las profecías. Por lo tanto, ya no tengo ni necesidad de la ley porque estoy en Cristo y ya no tengo necesidad de profecías tampoco, de profetas, porque estoy en Cristo. ¿Okay? Vamos a ver versículos acerca de eso. Lucas capítulo 24, Lucas 24. Y vamos a leer los versículos 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Dice la palabra: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En otras palabras, Cristo Jesús cumplió con todo lo que Moisés y los profetas habían hecho en cuestión a él, lo que habían dicho de la persona de Cristo. Entonces ya no había necesidad. Ahora vamos a ver Hebreos 1, 1 al 2. En Cristo se cumplieron todas las cosas, la ley y los profetas. Vamos rápidamente a Hebreos. Vamos rápidamente a Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces ya no hay necesidad de profetas. ¿Por qué? Porque nos habla por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque en el Hijo se cumplió todo, la ley y los profetas. ¿Okay? Entonces, Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas y Cristo cumplió con ambos. La Biblia dice claramente que la ley es obsoleta. ¿Por qué? Porque Cristo ya la cumplió. Los profetas, hay muchos que dicen que son profetas hoy día. Ya no hay profetas. El último profeta fue el apóstol Juan. Y terminó eso cuando terminó el último amén del libro de Apocalipsis.
Ya no hay necesidad de más profecía. Cristo cumplió. Y lo que es inminente, o es decir, próximo a suceder, Cristo cumplirá. No hay necesidad más de profetas. O la ley. Bueno, otra vez, la ley sí, si eres inconverso. Vamos a continuar. Vamos a pensar todavía un poco más en Moisés y Elías. Ahora nos vamos a meter en asuntos escatológicos, un poquito. Moisés vio muerte. Moisés murió. ¿Sí? Moisés murió y fue a estar en el cielo con nuestro Señor. Sin embargo, a diferencia de Moisés, Elías no murió. Elías fue traspuesto, fue llevado a gloria sin ver muerte. ¿Okay? Fue arrebatado al cielo. Entonces, Moisés es un santo que vio muerte. Elías es un santo que no vio muerte y fue arrebatado. ¿Okay? Ahora, vamos a verlo. El segundo libro de Reyes. Ay, ¿dónde lo puse? Ahorita lo encuentro, espérenme. 2:11. Segundo de Reyes 2:11. Dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces Elías fue llevado a gloria en un torbellino, sin ver muerte. Ahora, solo para cuestiones informativas, hay únicamente 2 individuos que fueron llevados a gloria sin ver muerte, que están en los cielos hoy en día, en carne y hueso, están en gloria. Elías y Enoc. Son los únicos 2 individuos que nunca han muerto, que están en gloria, en sangre y hueso y carne en los cielos. Eso es extraordinario. Todos los demás que están en gloria han muerto, incluidos obviamente Moisés. Pero, ¿esto por qué es interesante? Que Moisés sí murió y Elías fue arrebatado. Otra vez, hablando de cuestiones escatológicas. Esto está hablando de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y nosotros los conocemos muy bien. En un tiempo futuro, cuando Cristo venga, antes de los 7 años de tribulación, dice la Biblia, vamos a leerlo de forma directa, Segunda de Tesalonicenses. Si no, vamos rápidamente a leerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y vosotros, hermanos, no nos canséis de hacer el bien. Dice, no, este no es. ¿Qué dije? Ay, no, primera de Tesalonicenses, híjole. Primera de Tesalonicenses, yo sabía eso. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto en Cristo, ¿sí? Los que duermen, han muerto en Cristo, como Moisés. Moisés murió estando en Cristo, Moisés murió siendo salvo. Entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como Moisés, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, implicando que los muertos en Cristo tienen esperanza de vida, ¿sí? Entonces vamos a leer el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Okay? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no precederemos a los que durmieron.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de carga y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Como ilustración, en el monte de transfiguración implica Moisés. Moisés murió en Cristo, pero los 3 apóstoles lo vieron literalmente, lo vieron en el monte de transfiguración vivo, implicando los muertos en Cristo resucitarán. ¿Okay? Y luego continúa, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces, Elías está representando a los que viven, a los que en el tiempo de la resurrección, del arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero, implicando a Moisés, y luego, obviamente hablando de Elías, quien fue arrebatado al cielo, ¿okay? Sin ver muerte. Entonces tenemos a Moisés y a Elías, la ley y los profetas, completamente cumplido todo eso en la persona de Cristo Jesús. Uno vio muerte, uno fue arrebatado, pero ambos estaban ahí vivos en el monte de transfiguración, en la gloria de Dios, en la presencia de la gloria de Dios. Y eso es lo que va a pasar. Cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos quedado, nos encontraremos con Él en las nubes, siendo transformados para estar en la gloria de la presencia de Dios. Por eso Pedro dijo en 2 de Pedro, hablando de las cosas por venir, no lo decimos por cuestiones de fábula, sino porque nosotros vimos su gloria y comprendieron en el monte de transfiguración lo que Cristo Jesús estaba tratando de decir tocante al arrebatamiento de la iglesia. ¿Okay? Pero hay mucho más, ¿sí? Hay mucho detalle. Es tanta información que híjole, de hecho estoy considerando hasta una tercera parte de esto, porque es mucho. ¿Okay? Vamos a continuar. Ok. Una cosa que no nos muestra Marcos, pero Lucas sí, es que los 3 discípulos del círculo íntimo de Cristo Jesús estuvieron así de cerquitas de perderse la gloria de Dios, la transfiguración, porque se estaban durmiendo. Cristo Jesús estaba orando en el monte de la transfiguración y los otros así cabeceando, casi dormidos, y ellos casi pierden la oportunidad de ver a Cristo transfigurado. Tiempo más tarde, bueno, vamos a verlo porque Marcos no lo dice. Vamos a ver Lucas 9, versículos 29 y 32. 29 dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, se transfiguró, su rostro cambió, y su vestido blanco y resplandeciente. ¿Sí? Pero ahora vemos el versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos con mucho trabajo, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Desafortunadamente, más adelante, la noche que Cristo Jesús fue tomado en el huerto de Getsemaní, se durmieron, fracasaron, ahí no pudieron mantenerse despiertos y se durmieron. Entonces fracasaron. Muy bien, vamos a continuar. 5 y 6. Marcos 9, 5 y 6. Aquí se vuelve interesante y vamos a leerlos. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía
lo que hablaba, pues estaban espantados. No solamente estaban espantados, sino que ellos estaban realmente confundidos, ¿sí? Estaban realmente confundidos, no solamente estaban espantados. Imagínense, o sea, Moisés había muerto, o sea, siglos antes de este evento. Moisés ya había muerto. Elías ya, y ellos ven a Elías y ven a Moisés ahí. Yo creo que estaban pero espantadísimos. Pero no solamente estaban muertos de miedo, sino que estaban confundidos por cuestiones del libro de Malaquías, ¿sí? Ellos como judíos, y voy a hablar más de esto la próxima semana, no les voy a dar detalle, pero como judíos, ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento. Y en el libro de Malaquías, precisamente Malaquías capítulo 3 y Malaquías capítulo 4, unos versículos ahí en Malaquías 3 y 4, que los judíos comprendían que Elías iba a venir antes que el Mesías. ¿Ok? Eso dice Malaquías capítulo 3 y Malaquías capítulo 4. Que Elías vendría antes que el Mesías. Pero, si ustedes recuerdan, el Cristo, bueno, el punto es de que ellos estaban confundidos porque Cristo ya estaba. Y ahora por primera vez ven a Elías. Entonces en su mente de ellos, a ver, ¿no que Elías venía primero? ¿Sí? ¿No que Elías venía primero? Entonces ellos tenían una confusión en cuestión a la venida de Elías. Entonces ahorita están viendo a Elías, a Moisés y a Cristo y se espantan y las cosas salen de orden, de acuerdo a los judíos. Estaba fuera de orden, según ellos. Entonces Cristo Jesús tuvo que explicarles, y eso es lo que vamos a ver la semana que entra, con el asunto de la venida de Elías. Entonces lo vamos a dejar pendiente eso para la semana que entra, pero nada más es para mojarles el apetito un poco, ¿sí? Entonces ellos estaban no solamente espantados, sino que realmente estaban confundidos porque no habían comprendido la profecía de Malaquías 3 y 4 tocante a la venida de Elías antes que la venida del Mesías. Posiblemente ellos habían pensado que pues no lo vieron, o sea, se perdieron la venida de Elías, porque obviamente ya está Cristo y Elías vino, y ellos estaban confundidos porque pensaban que ya era el tiempo del reino. Ellos pensaban que el tiempo del reino ya había llegado. Pedro estaba convencido que arriba del monte de transfiguración ya era el fin y que el reino había llegado en ese instante. ¿Sí? Él pensaba, fuera de tiempo, porque no entendía Malaquías, que el reino en ese momento había comenzado, que no era cierto, pero los judíos, o ellos como judíos, así lo hubiesen interpretado. Entonces piensan que el reino ahí empieza en ese momento, y Pedro dice, Señor, te hacemos una enramada y otra para Moisés y una para Elías. ¿Qué es una enramada? Una enramada es una chocita, una choza pequeña, ¿sí? Donde tú puedes vivir temporalmente, ¿sí? Entonces, Pedro quería que Elías y que Moisés se quedaran de una vez, ¿sí? Él quería que se quedaran de una vez de forma permanente, porque en su mente ya había llegado el reino, ¿sí? Hay que hacerte una casita para que te quedes, para que tengas donde vivir, porque ya llegó el reino. Al hacer esto también estaba insinuando que Jesucristo y Elías y Moisés tenían el mismo nivel, que eran iguales, pero ciertamente no. Nuestro Señor Jesucristo es por encima de todos, por encima. Jesucristo solo, y esto lo vamos a ver en unos momentos. Entonces, ellos pensaban que ya era el fin, que el milenio ya había llegado, que el reino ya había llegado. Ellos estaban sumamente emocionados, y dice él,
con sabiduría humana y no con sabiduría divina. Voy a hacer estas enramaditas, estas chocitas para que tengas donde quedarte. Y nos vamos a quedar aquí arriba del cerro. Ya bien feliz, él se quería quedar arriba del cerro. Pero el asunto es de que abajo del cerro, abajo del monte, se habían quedado los otros 9 apóstoles con un gran grupo de personas que estaban esperando a que Cristo bajara. El monte Hermón es muy alto, creo que tiene como 2.300 metros o algo así sobre el nivel del mar, o sea, es alto. Entonces Cristo Jesús estaba bien arriba y los 9 apóstoles y los otros estaban abajo en el valle esperando que bajaran. Y la realidad es que Pedro no quería ya bajar. Pedro se quería quedar arriba en la gloria de Dios. Pedro se quería quedar arriba en la gloria de Dios. ¿Sí? Pero la verdad es que en el valle todavía había sufrimiento. En el valle todavía había cosas que hacer. Ellos todavía tenían que bajar y sufrir en esta vida antes de estar en la presencia de la gloria de Dios. Sí, todos queremos estar arriba en la montaña, en lo alto del Monte Santo. Todos queremos estar allá en la gloria. Pero la verdad es que hay que sufrir aquí primero. Hay que sufrir aquí primero, antes de estar en la gloria. De hecho, eso es algo que muestra Satanás siempre. Es parte de una mentira de Satanás. Satanás siempre dice, haz lo que quieras, sé feliz en esta vida, ve, todo esto puede ser tuyo, mira, diviértete, la gloria es aquí en el mundo. Entonces, Satanás lo invierte, pone el helenismo y el hedonismo, lo que es la autoglorificación aquí, para que después haya sufrimiento eterno en el infierno. Mientras que Cristo Jesús hace todo lo opuesto. ¿Quieres estar en gloria? Un día lo vas a estar. Pero primero aquí vas a sufrir. Completamente lo opuesto a lo que Satanás enseña. Entonces Pedro estaba viéndolo desde un punto de vista, yo quiero ver la gloria hoy, ahorita. Y Cristo Jesús dijo, no, ahorita no es tiempo de sufrir, la gloria es venidera. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces Pedro fue interrumpido por la voz de Dios Padre. Él estaba todo emocionado, queriendo hacer las enramadas, etcétera, etcétera. Vino esta nube de luz, que era más bien como una neblina que los rodeó completamente, de acuerdo a Lucas. Y esta voz del cielo, del Padre, que interrumpe a Pedro, dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, le está diciendo, pongan atención a mi Hijo. Él está a otro nivel que Moisés y que Elías. Él es yo mismo encarnado. Todo pasará. La visión pasará, todo pasará, las memorias pasarán, pero la palabra de Cristo Jesús permanece para siempre, dice Isaías capítulo 40, versículo 8. Entonces lo que estaba diciendo, pongan atención a las palabras de mi Hijo, porque su palabra es eterna. Entonces Dios Padre pone énfasis en la palabra de nuestro Señor y Salvador, porque eso es lo que realmente vale la pena. A él oíd. Las visiones pasarán, todo pasará. Esta gloriosa visión de la transfiguración no implicaba el final y no implicaba el inicio del reino, sino que esto fue la manera en que Dios confirmaba su palabra eterna. Era la manera en que Dios confirmaba su palabra eterna. Hay muchos versículos que podría agregar ahí, pero ya no tenemos tiempo. Versículo 8. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie consigo, sino a Jesús solo. Nada más él. Desaparecieron Elías y Moisés. Ni tiempo hubo de hacerles las enramadas.
Pero ¿por qué es tan importante? Que estaba Cristo solo, ya no estaban ni Elías y Moisés. Porque lo único que vale la pena es la palabra de Cristo y su voluntad y su reino, y es su gloria de Jesús solo, la cual no comparte ni con Elías, ni con Moisés, ni con ningún santo, ni con María, ni con nadie más. El crédito es todo y enteramente para Jesús solo. Dios Padre mostró la prioridad y la majestad y la grandeza y la divinidad de su Hijo Jesucristo. Versículos 9 y 10. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Esto es muy interesante. Vamos, nada más voy a hablar rápido de esto porque ya dice, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado entre los muertos. Entonces, empiezan a bajar los 2.300 metros de altura, lo que tenga, pues el monte está grande. Y empiezan a descender, y mientras van bajando, Cristo Jesús les dice, miren, no le digan a los otros 9 de este asunto que vieron. Y no nada más a los otros 9, no le digan a nadie de esto que ustedes acaban de ver. Muy parecido a las sanaciones. Recuerden muchos de los milagros que efectuó nuestro Señor Jesucristo. A los que los sanaba les decía, no le digas a nadie, regresa a tu casa, pero no digas nada. ¿Okay? En este caso hace exactamente lo mismo con sus apóstoles. A los 3, no digan nada, ni a los otros 9, ni a ningún otro. No le digan nada a nadie. Y uno dice, pues, ¿por qué? No entiendo. Bueno, la razón es porque lo hubieran visto como una persona popular política. Lo hubieran visto como una persona que iba a estar a punto de empezar su reino y ponerse en contra de Roma, porque era lo que los israelitas estaban buscando. Estaban buscando al Mesías que iba a poner fin a la opresión romana. Ellos estaban esperando ese Mesías para venir políticamente a triunfar sobre el enemigo de Israel y de todo el mundo, Roma. Entonces, si ellos hubiesen empezado a hablar acerca de, ya vimos a Elías, pues si ya vieron a Elías, implica que el reino ya viene y ya va a ser depuesto. Dios, Cristo, el Mesías, no creían que era Dios, pero el Mesías va a destruir a Roma. De todos modos, Cristo murió por sedición. Por eso fue que fue crucificado. Pero si ellos hubieran hablado del tema antes, esto hubiera hecho más difícil la cruz de Cristo. No es decir que hubiese sido imposible, porque de todos modos para Dios nada es imposible, y lo que Él profetizó se cumplió al pie de la letra en la persona de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús no quería que esto sucediera. Por lo tanto les dijo, no hablen. Muy bien. Versículo 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? ¿A qué se refiere con resucitar de los muertos? Ahora, esto es muy interesante. Y vamos a hablar mucho más del tema la próxima semana, pero los judíos, los fariseos y los apóstoles sí creían en la resurrección corporal, física, literal. Sí lo creían. Pero no lo entendían completamente. Ahora, gracias a que tenemos el Nuevo Testamento, recuerden, ellos no tenían el Nuevo Testamento, nada más tenían el Antiguo, pero gracias a que tenemos el Nuevo Testamento, ya podemos ver las diferentes resurrecciones, son 5. ¿Okay? Hay resurrecciones para muerte y resurrecciones para vida. Pero ellos no entendían eso, ellos no entendían que eran 5 resurrecciones. Y ciertamente ellos no entendían que una de las resurrecciones era la resurrección del Mesías. Ellos pensaban que era nada más una resurrección general al fin de los tiempos. Así lo entendían ellos, una sola resurrección. No veían ellos 5, veían 1. Y hasta el día de hoy muchas personas todavía creen en una resurrección general. Pero si estudiamos bien el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver claramente que son 5 resurrecciones distintas. ¿Y quién es el primero de la resurrección?
Cristo Jesús. Las primicias de la resurrección, dice la Biblia. Entonces esa es la primera resurrección. Entonces Cristo Jesús le estaba diciendo, no le diga nada a nadie hasta después de que yo resucite. Entonces se quedaron así, ¿cómo que? A ver, y se pusieron a hablar, ¿cómo que resurrección? Aunque ellos sí creían en resurrección física, corporal, literal, no entendían que eran 5 y que iniciaba con la persona de Cristo. Entonces estaban confundidos tocante a las resurrecciones. No porque no lo hayan creído, sino porque era distinto a lo que ellos como hebreos se les había enseñado. Su judaísmo mostraba una resurrección general. Y Cristo Jesús está diciendo, hasta mi resurrección. Separándose pues de la resurrección de todos los demás. Entonces les costó muchísimo trabajo comprender la resurrección de Cristo. No entendían resurrección de Él. Aunque Cristo Jesús claramente, recuerden, ellos no pensaban que el Mesías iba a morir. Y en el capítulo anterior, en Marcos capítulo 8, a partir del versículo 31, en Marcos 8:31, Cristo Jesús les acababa de anunciar que Él iba a morir. Él les dijo, yo voy a morir. Y aquí en el 9 les dice, yo voy a resucitar. Pero como hebreos no aceptaban que el Mesías iba a morir. Mucho menos que iba a resucitar como Él solo. Y por lo tanto eso hizo o causó una gran discusión entre los apóstoles o entre el círculo íntimo. Pero Pedro posteriormente dijo, como ya lo leímos, no por fábula entendemos las cosas futuras, sino porque vimos su gloria y comprendimos. Entonces fue hasta tiempo después que los apóstoles comprendieron acerca de las distintas resurrecciones y qué habría de pasar siendo Cristo las primicias de la resurrección. Pero esto vino a su conocimiento años después. Hermanos, yo sé que posiblemente los dejé así como medio picadones acá con esto, pero aquí lo vamos a dejar para continuar la próxima semana con el monte de la transfiguración. Posiblemente hasta hagamos 3 partes de esto. Pero aquí la vamos a dejar para el día de hoy. Sí. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido en esta mañana estudiar acerca del tema de la transfiguración. Le pido, Señor, que haya sido de bendición, de edificación para mis hermanos, que hayan comprendido un poco más acerca de este tema. Y Señor, le pedimos que su Espíritu Santo nos ilumine acerca de esta verdad y que nos ayude a comprender más a fondo todo lo que implica la transfiguración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo allá en el Monte Santo. Gracias, Señor, por su salvación, porque sabemos, Señor, que usted vendrá en un tiempo futuro para llevarnos a gloria, tanto los muertos en Cristo como los que hayamos quedado seremos arrebatados. Gracias, Señor, porque en su Hijo Jesucristo se cumplió la ley y los profetas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Ok. Como siempre, preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguien?